Hola chicos, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante en la clase de democracia, el cual se llama la Constitución y participación. Recordemos que la Constitución es la forma, es la carta que rige cómo nosotros debemos vivir nuestra vida, donde están nuestros derechos, donde están nuestros deberes, obligaciones y cómo nosotros podemos hacerlos cumplir, ¿sí? Resulta que en el mundo ahora hay varios países y varios países son democráticos. Y estas democracias tienen como regla general la constitución política. Vemos que estas constituciones nacen a través de la Revolución Francesa y cómo pues a través de él se van reformando, pero hoy vamos a centrarnos especialmente en la constitución de nuestro país. Colombia como estado tiene 32 departamentos en los cuales pues toda su población goza de que se le respeten sus deberes y así como sus obligaciones y derechos están dentro de la Constitución política que rige a partir del momento en que uno es ciudadano colombiano. ¿Cómo se vuelve uno ciudadano colombiano? La adultez con la cédula de ciudadanía, pero desde el momento en que nacemos en Colombia gozamos de ciertos derechos que son inherentes al ser humano, como el derecho a la vida, el derecho a la familia y tantos derechos como por ejemplo el de la educación, que también es muy importante. Entonces para esto vamos a ver primero qué es una constitución política. Y nos dice que la constitución política es la ley más importante de un estado. En ella se encuentran las reglas con las cuales los ciudadanos y gobernantes viven y socializan entre sí. Así en la Constitución se establece cómo son y cómo deben funcionar los elementos más importantes del Estado. Estos elementos más importantes también rigen cómo deben funcionar las ramas del poder dentro de nuestro país, ¿sí? Las ramas del poder encontramos el poder legislativo, donde son quienes hacen las leyes y cómo las rigen. En este momento está conformado por el Senado y la Cámara, ¿sí? Acá en Colombia. Tenemos el poder ejecutivo, que son los que administran los recursos del Estado, y el poder judicial, que son quienes hacen cumplir la ley y quienes hacen condenas y transmiten. La constitución política surgieron a partir del finales del siglo XVIII como consecuencia a las críticas que se hacían desde el movimiento de la Ilustración y las nacientes ideas del liberalismo y la monarquía absoluta. El primer documento de una constitución que se consagraba los límites del poder gubernamental y de libertades civiles de los ciudadanos fue la Constitución de los Estados Unidos, la cual se logró a través de la revolución de las 13 colonias. Proclamaba poco después de la independencia de este país, y en 1787 más tarde surgió la Constitución de Francia y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que tendrían influencia política en todos los lugares del mundo. Las diferentes constituciones tienen características. Estamos hablando más propiamente de la Constitución de nuestro país, que rige a partir desde 1991, y esta tiene ciertas características. Dice que al tener supremacía sobre todas las demás leyes y normas, una constitución política tiene tres características principales. Primera, una que es nacional, o sea, para nuestro país. Segunda, que se enmarca en el régimen democrático que involucra a los ciudadanos y gobernantes en igualdad de condiciones de participación y deliberación, y su fortalecimiento depende del cumplimiento que los ciudadanos les den. Es decir, si los ciudadanos y gobernantes cumplen los pactos establecidos en la constitución política de un país, puede asumirse que esa tiene fuerza y efectivamente corresponde al sistema democrático de este país. La constitución política plasma los intereses políticos. Por un lado, los deseos de las aspiraciones de la ciudadanía. Por eso se rige, acá lo vemos, los ciudadanos tienen el derecho de elegir y ser elegidos y mirar cómo van a ser gobernados por medio de ¿qué? De un voto, ¿cierto? Por medio del voto podemos elegir y podemos ser elegidos. Y también podemos votar por qué leyes se van a estar estructurando en nuestro país y cómo estas pues, van a funcionar. A esto se llama mecanismos de participación popular, ¿sí? Bueno, muchachos, nos vamos a concentrar
principalmente la constitución de nuestro país y cómo nuestro país, a través de las diferentes revoluciones que hubo y cambios sociales y políticos, se fue gestando. Entonces vamos a ver cuál fue la historia. Dice que la historia constitucional colombiana inicia en el siglo XIX, luego de la independencia y del dominio español. Colombia ha tenido 12 constituciones diferentes en las cuales se han plasmado diversos proyectos políticos. La primera fue la de las Provincias Unidas de Nueva Granada, de 1811. A esta le siguieron la de 1819, la Constitución colombiana tuvo muchos cambios a partir de 1811, que fue la primera constitución que conoció el Estado colombiano. De aquí en adelante hubo 11 constituciones hasta llegar a la de 1886, que fue la constitución que tuvimos hasta antes de 1991, cuando se proclamó cuando se proclamó la que rige en la actualidad. Cada constitución política de Colombia ha tenido sus características y formas de organización del gobierno y de los territorios, derechos para los ciudadanos y mecanismos de participación ciudadana, donde pues los ciudadanos, por medio del voto, pueden ser, como lo veníamos diciendo, elegidos y elegir a diferentes políticos de su preferencia. La mayoría de las constituciones que existieron eran sobre todo proyectos políticos que imponían en el bando que obtenía la victoria en alguna de las guerras internas que se vivieron a lo largo del siglo XIX. Recordemos que estas guerras se libraban entre dos bandos, uno liberal con los rojos y uno conservador con los azules. Recordemos que los liberales proceden desde la idea de Santander, de un pueblo libre, y los conservadores de la idea de Simón Bolívar de hacer de Colombia una nación centralista. Mientras unos querían ser federalistas como Estados Unidos, donde cada estado tuviera su propio gobierno, su propia política y su propia forma independiente de hacer las cosas. Simón Bolívar estaba de acuerdo, era con un sistema centralista que se regiera todo desde Bogotá. Siglo XIX, debido a las guerras entre liberales y conservadores que, entre otras cosas, debatían si el gobierno debía ser central o federal, se proclama la Constitución de 1886, que vamos a ver que es una de las primeras constituciones que alberga los dos regímenes políticos que había en ese entonces. Esta constitución duró más de un siglo y se caracterizó por establecer un sistema de gobierno centralista, conservador y católico. Lo que quiere decir esto es que el poder se regía en Bogotá, en la capital. La capital de Colombia se regía el poder central, tanto el poder legislativo, ejecutivo, como el poder administrativo. Además de esto, se le daba mucha importancia a la religión católica, siendo Colombia un estado consagrado al Sagrado Corazón de Jesús, ya que hasta 1991 que se le da a Colombia, con la Constitución de 1991, la libertad de ser un Estado laico y poder a sus ciudadanos elegir la religión que ellos quisieran. Bueno, chicos, con la Constitución de 1886 se encargó en el voto como principal mecanismo de participación de los ciudadanos. Sin embargo, en un principio el derecho a votar se permitió únicamente a los hombres letrados. ¿Qué quiere decir esto? Pues que fue una revolución también que se dio de burgueses, de los criollos, hacia ellos mismos. O sea, las personas ricas que tenían el poder en Colombia eran quienes podían ejercer su derecho a votar. Lo que esto incidió en que muchas personas de la clase obrera se levantaran en contra de esto. Al principio se permitió únicamente a los hombres letrados y con capacidad económica para votar. Otros miembros de la sociedad no podían votar. Además, los votantes no elegían al presidente, sino que votaban por un representante por departamento que era el encargado de elegirlo. Durante el siglo XX, la Constitución de 1886 reformaba en repetidas ocasiones a través de enmiendas, constituciones que se fueron actualizando con la raíz del tiempo. Sin embargo, la necesidad de una nueva Constitución se hizo cada vez más evidente conforme avanzaba el tiempo, ya que los ciudadanos
querían que se les respetara más su libertad, se les diera incentivos para que pudieran focalizar su economía y también pudieran congregarse. En este caso, por ejemplo, nosotros los cristianos que no podíamos congregarnos a puertas abiertas, porque pues en realidad la única religión que la Constitución de 1886 daba permiso que se diera era la religión católica. Con la aparición de la Constitución de 1991, pues todas estas libertades, tanto la libertad individual como la libertad religiosa, se pudo dar. Bueno, en realidad la Constitución Política de 1991 surgió, además de esto, de diferentes contextos, ¿cierto? Y de que la década de 1980 fue complejo. El conflicto entre el Estado y las agrupaciones guerrilleras se había agudizado. Surgieron grupos paramilitares en todo el país, fenómeno que se unió a la intensificación del narcotráfico y el poder creciente de los narcotraficantes en las esferas económicas y políticas y militar entre 1989 y 1990. Fueron asesinados 3 candidatos presidenciales, lo que pues produjo también muchas revueltas en el país, como lo fueron Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro y Luis Carlos Galán. Además, la economía creció poco y las consecuencias mostraban que muchos ciudadanos desconfiaban del Congreso y del gobierno. Algunas personas opinaban que en el marco de la Constitución de 1886 y del Frente Nacional, la participación política estaba restringida a los partidos tradicionales. También pensaban que la Constitución hacía posible la expedición de leyes. Hablamos de la Constitución de 1886, ¿no? Que fue la que estaba antes de 1991. Más de esto, en 1990, el gobierno firmó acuerdos de paz con 4 grupos guerrilleros, el Movimiento de Quintín Lame, el Ejército Popular de Liberación y el EPL. Además de esto, a estos grupos que se estaban liberando se les unió el M-19, el movimiento del 19 de abril, como parte de los acuerdos que se incluyó, era la realización de una asamblea constituyente para reforma del sistema político que había actualmente. Con las exigencias del M-19 nace la Constitución de 1991, que es la Constitución que nos rige actualmente en el Estado colombiano. Nos habla un poco acerca de la historia de nuestra Constitución política que tenemos actualmente, que es la Constitución de 1991. Es importante que recordemos que esto se gestó a través de guerras y conflictos internos que tuvo el país y diferentes movimientos nacientes de otras naciones, ¿sí? También debemos tener en cuenta que gracias a la Constitución de 1991, a los ciudadanos se les dio capacidad de elegir y se les dieron mecanismos de participación para que ellos, a través de la Constitución política, pudieran defender sus derechos y sus obligaciones. Otra iniciativa muy importante y que debemos conocer es la revocatoria del mandato. Es el mecanismo con el cual los ciudadanos pueden dar por terminado el mandato de alcaldes y gobernadores cuando estos incumplen su programa de gobierno y lo que le prometieron en este momento al pueblo para ser elegidos. Uno de los mecanismos más importantes y que no solo se dio en Colombia, sino que es el sufragio universal, hablamos del voto. El voto, este es un mecanismo más conocido en participación política democrática. El voto consiste en la acción de los ciudadanos de elegir de manera personal e individual a quienes los van a representar. Otro de estos instrumentos de participación ciudadana fue la iniciativa popular legislativa, la cual a través de mecanismos cualquier ciudadano colombiano tiene la posibilidad de presentar proyectos de ley ante el Congreso de la República, de ordenanzas ante las asambleas departamentales y de acuerdos entre consejos municipales. También el plebiscito, que es una consulta que convoca al presidente de la República para que los ciudadanos voten a favor o en contra de una decisión propuesta por él. En Colombia se han realizado 2 plebiscitos. El primero en 1957 para aprobar el Frente Nacional, ¿sí? Y el segundo en el 2016 recientemente para saber si estábamos de acuerdo con los tratados firmados por el Estado colombiano, con la guerrilla de las FARC
para dar como resultado el proceso de paz. También tenemos el referendo, que es una consulta de los ciudadanos para que estos aprueben o rechacen o anulen una norma o ley. Se considera el mecanismo propio de la democracia participativa, ya que son los ciudadanos quienes hacen la iniciativa y lo hacen por medio del voto. Por medio del referendo se ha tratado muchas veces de bajar el salario a diferentes congresistas para pues así sofocar un poquito la deuda económica que tiene Colombia. Y por último, la Constitución colombiana de 1991 tiene otro mecanismo de participación, que es el cabildo abierto. Cabildo abierto es una reunión pública en que los ámbitos distrital, municipal o local, en la que pueden participar todos los ciudadanos para discutir los asuntos que afectan su comunidad. Como ya lo hemos visto, muchachos, la Constitución es la forma en que yo puedo hacer valer mis derechos y están plasmados en este lugar. Es muy importante que tengamos en cuenta que estos que defienden nuestros derechos, están también nuestras obligaciones, y que nosotros a través del voto podemos hacer valer esto y podemos en muchas ocasiones y con muchas de estas herramientas terminar con un mal mandato, ya sea un gobernador o un alcalde, o podemos hacer una iniciativa popular para cambiar nuestra sociedad. Recordemos, chicos, que todas estas actividades y este tema que estamos viendo va a estar en un formato en el Q10 para que ustedes lo puedan descargar y puedan ampliar su conocimiento con respecto a la que es la Constitución y participación. Muchas gracias, que Dios los bendiga.